¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos a este nuevo video de martes aquí en Punto y Coma. El día de hoy el video nace gracias a una pregunta que me dejaron en mi perfil de TikTok, que de hecho ya voy a subir también el video ahí en TikTok, por si no quieren aventarse todo este video largo, pueden ver la versión corta en mi perfil de TikTok, la cual decía que cuál era la diferencia entre realismo mágico y la fantasía. Géneros del mundo de la literatura que podrían parecer que son lo mismo, pero no son lo mismo, y verdaderamente la pregunta es bastante interesante y por eso nace el video del día de hoy explicando la diferencia entre realismo mágico y fantasía. Creo que la diferencia más abismal, más importante y más especificable que puedo decir sobre el realismo mágico y la fantasía es que técnicamente y académicamente hablando, a la fantasía se le considera un género de la literatura, así como la poesía, así como el terror, así como esto, aquello. A la fantasía se le considera un género de la literatura, mientras que al realismo mágico se le considera una variante, un subgénero dentro del género de la fantasía. O sea, es que literatura, narrativa, fantasía, y aquí se le abre una rama, y ahí es donde entraría supuestamente el realismo mágico. Ahora, el por qué digo que este tema es académico es porque es muy teórica esta definición. Sí, para los académicos, los intelectuales, los teóricos, los que estudian literatura, los grandes maestros y ese pedo, así es el género de la fantasía y el subgénero realismo mágico. Pero si tú vas, como coloquialmente dicen, a las calles, vas a encontrarte que tanto fantasía como realismo mágico ya se pueden tratar como géneros distintos. Es decir, una cosa es el género de la fantasía y otra cosa es el género del realismo mágico. Por ende, aquí es la primera distinción. La académica, que dice que el realismo mágico es variante de la fantasía, y la callejera, por decirlo de una forma, donde vemos que fantasía y realismo mágico son dos géneros distintos. Pero bueno, ahora sí ya he explicado ese tema académico, la verdadera diferencia entre fantasía y realismo mágico es que la fantasía te mete en un mundo mágico en donde la lógica, las leyes, las reglas y todo funciona por medio de magia. Es decir, la magia y estos conceptos sobrenaturales como volar, como escupir fuego, como la inmortalidad, como hacer hechizos, como montar dragones, criaturas mágicas, portales y la N cantidad de cosas que se te puedan ocurrir del mundo de fantasía es algo que funciona, es algo tangible, es algo establecido e irrefutable del mundo, de la tierra, de la realidad donde se desarrolla la historia. Es decir, son conceptos tan reales como decir el agua es H2O. Eso es en la fantasía. Mientras que en el realismo mágico, las cosas sobrenaturales y las cosas mágicas ocurren dentro de un contexto real. Es decir, tú tienes a Pepe, el güey que barre la secundaria, que de pronto se encuentra con un espíritu que lo lleva a una tierra fantástica, pero entonces la historia termina con Pepe despertando de un sueño porque el director se lo encontró durmiendo. Entonces ahí la magia ocurrió realmente, fue solo un sueño, fue una combinación cósmica de energías. La magia en el realismo mágico queda en duda y es decisión del lector si fue real o fue simplemente una combinación de otras cosas. Esa es la enorme diferencia. En la fantasía, la magia es real, es tangible, es hasta lógica, cabrón, tiene su propia ciencia. En el realismo mágico, la magia o es otra cosa. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Fue un sueño o no fue un sueño? ¿Está aquí o no está aquí? La magia en la fantasía ocurre en un contexto fantasioso, donde los árboles hablan, donde los centauros existen. El realismo mágico ocurre en un contexto tan real como puede ser una guerra, como puede ser situaciones de pobreza, como puede ser en un pueblo abandonado en el desierto, como puede ser en el cuarto de algún güey. He ahí la gran diferencia. También otra de las diferencias hablando de este tema de la magia es que en la fantasía la magia viene de forma normal, es decir, ocurre transitoriamente, es decir, no sé, Kinkor el Conquistador está caminando por la calle y de pronto se encuentra con un centauro peleándose con un unicornio con espadas que sueltan chispas nucleares que convierten las rocas en oro. Eso para Kinkor el Conquistador es otro miércoles cualquiera. Entonces, en el universo del libro o de la historia de fantasía donde Kinkor el Conquistador se encontró con el centauro y el unicornio partiéndose la madre, eso es algo normal, es algo que pasa. Mientras que en el realismo mágico la magia es repentina.
Puede suceder por el resultado de algún acontecimiento, puede inclusive ser provocada por alguna especie de hechicero o de alquimista o lo que quieras, pero es repentina, es algo que no es normal, es algo que rompe las reglas de el mundo en el que está ocurriendo. Segunda gran diferencia. Fantasía, la magia es normal. Realismo mágico, la magia es repentina. Y así como llega, se va. Y ya para cerrar con esto del tema de la magia y llegar a una conclusión y hablar de los pioneros en el realismo mágico, la diferencia entre la fantasía y el realismo mágico es que por lo general, y aquí voy a repetirlo para que me entiendan algunos que se van a tomar mucho a pecho este pedo, por lo general, es decir, una generalización, la fantasía es lineal. Es decir, hay un inicio, un medio y un final. A veces nos cuentan la historia del medio al final y luego nos cuentan el desarrollo y así, pero hay un inicio, un desarrollo y un final. Con el realismo mágico, la mayoría, y lo vuelvo a poner en énfasis, la mayoría, hay sus excepciones, pero la mayoría tienden a ser historias circulares, es decir, que no sabes cuál es el inicio, cuál es el final, cuál es el desarrollo, o si el final verdaderamente es un final o solamente es un nuevo inicio. Es circular. Por ejemplo, la historia de fantasía por excelencia, El Señor de los Anillos. A pesar de que hay un montón de historias y un montón de libros y un montón de cartas que Tolkien desarrolló, si tomamos nada más la historia del Señor de los Anillos, hay un inicio, un desarrollo y un final. Sauron crea los anillos. Sauron controla a los demás con su anillo único. Se hace la guerra de elfos hombres contra los orcos de Sauron. Isildur se queda con el anillo, lo pierde en el río, lo encuentra Gollum, luego lo encuentra Bilbo, luego Frodo lo termina agarrando, Gandalf le dice que lo tiene que destruir, lo lleva a destruir, lo destruye, Aragorn queda como rey, todos felices. Inicio, desarrollo, final. Mientras que en el libro de realismo mágico por excelencia, 100 años de soledad, estamos primero con que el nacimiento del pueblo y luego de pronto vemos una guerra, pero entonces la historia comienza con el fusilamiento de un personaje principal, que después descubrimos no es personaje principal, sino que es uno de los personajes que habitó el pueblo. Entonces nos están contando la historia del pueblo o nos están contando la historia de la familia de los Buendía. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el final? ¿Quién llegó primero al pueblo? ¿Quién descubrió Macondo? ¿Quién olvidó Macondo? Cuando nos están contando la historia, ¿existe Macondo todavía en los mapas o ya desapareció? No es lineal la historia, no sabes decir cuál es el principio y cuál es el final. Y cuando llegas al final dices, esto me huele a que es el principio. Y luego el libro empieza por la mitad. No es cíclico. Es más, el realismo mágico es lo más cercano a la literatura regular a la forma de leer cómics, porque cualquiera que sea fanático de los cómics sabe que no todos los cómics son lineales, no todas las historias son trazos rectos que siguen un inicio, un desarrollo y un final, a veces son variados, a veces son mezclas. Y esa es otra gran diferencia entre la fantasía y el realismo mágico. Ahora, si bien es cierto que el realismo mágico es algo que se desarrolló, se pulió, inclusive me atrevería a decir, se terminó se terminó de patentar con el boom latinoamericano de los 60, ya desde los 30, desde los años 20, ya se veía historias que se estaban acercando al realismo mágico. Por ejemplo, la metamorfosis, para muchos académicos y sabios y ultraintelectuales de la literatura, se le considera como pionera en elementos de realismo mágico, porque la metamorfosis cuenta la historia de un güey que se convierte en un insecto y pasa gran parte de su tiempo en el libro transformado en un insecto hasta que, no me acuerdo bien porque hace un chingo que leí ese libro, vuelve a su figura humana. Pero entonces el libro te da a entender que o todo fue un sueño, o todo fue una visión, o todo fue una percepción. No sabemos si esa transformación ocurrió en la vida real así a ciencia cierta o no. Una característica propia del realismo mágico. Otro libro que como tal no es considerado al 100% realismo mágico, pero sí uno de los pioneros, es el tema de Pedro Páramo. Un libro predilecto para mucho lector mamador ahí afuera, pero que es precursor o pone elementos de realismo mágico. Es esta historia de una persona que va visitando un pueblo y se da cuenta de que el pueblo en realidad no es un pueblo, sino que es el más allá, y el más allá en realidad ocurre en el más acá. Entonces aquí entramos con el tema de la muerte.
¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? ¿Fue real todo lo que vivimos en Comala o fue solamente una alucinación del güey que fue porque se estaba muriendo y estaba haciendo su transición a otra vida? Queda entonces la interrogante. ¿Lo fantasioso, lo mágico, ocurrió realmente o todo fue un espejismo? Esa yo creo sería la forma más perfecta de definir la diferencia entre realismo mágico y fantasía o realismo mágico y ciencia ficción. Todo lo que tenga que ver con místico, con magia, con el qué pedo alejado a lo científico siempre queda en duda de fue o no fue. Mientras que en otros escritos de fantasía o de ciencia ficción es fue. O sea, en ciencia ficción el doctor Víctor Frankenstein conectó a Frankenstein a una tormenta, que eso no ocurre en el libro, pero estoy dando la referencia de la película, y por medio de la tormenta cobró vida y estuvo vivo, y eso fue real. En la fantasía, un centauro peleándose con un unicornio lanzaban chispas y la piedra se convertía en oro. Eso es real, eso pasó, no fue un espejismo. En el realismo mágico, Mauricio Babilonia, después de que lo culpan de ser un acosador y se muere, salen volando mariposas amarillas. ¿Eso fue real o fue un espejismo? ¿O fue una casualidad de la naturaleza? Porque una vez que se muere Mauricio Babilonia, llegan las mariposas amarillas. ¿Qué fue? ¿Fue una coincidencia? ¿Fue real? Queda la duda. Y ahora sí, antes de terminar con el video, antes de retirarme, quiero decirles que, como ya lo mencioné, la Metamorfosis es considerado uno de los primeros pioneros del realismo mágico. Después le seguiría tal vez Pedro Páramo, puesto que García Márquez le gustaba mucho el libro de Pedro Páramo y se dice, se rumorea por ahí, vaya, que gracias a Pedro Páramo, García Márquez se animó a escribir 100 años de soledad, o bueno, se le ocurrió la idea de 100 años de soledad. Pero un libro que merece más reconocimiento del que recibe con respecto a el tema de realismo mágico es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Salido creo unos 4 o 5 años antes de 100 años de soledad, Los recuerdos del porvenir tiene muchos elementos de realismo mágico que a mi opinión personal están mejor aterrizados que en 100 años de soledad. Así que si tú andas buscando algo de realismo mágico alejado de la típica de 100 años de soledad o de Pedro Páramo, aviéntate Los recuerdos del porvenir. O si te la quieres llevar un poquito más light, aviéntate Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que también es considerado realismo mágico. Aunque el Como agua de chocolate ese sí fue muchísimo después de tanto 100 años de soledad como Los recuerdos del porvenir. Pero te quieres aventar pionero así de realismo mágico, Los recuerdos del porvenir o la clásica de clásicas, 100 años de soledad. Aunque también, como lo dije hace rato, en el boom latinoamericano el realismo mágico se terminó de patentar, estructurar, pulir y formar. Básicamente la literatura latinoamericana le terminó de dar pies y cabeza al realismo mágico. Así que bueno, espero que el video del día de hoy haya sido ilustrativo, haya sido agradable y les haya gustado. Sin nada más que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, recordándoles que ahora sí el siguiente sábado sí nos vamos a ver en Sábados de Cine, porque ya se vienen buenos estrenitos en las salas de cine de México, y también ya me recomendaron ver películas. Hay una de Netflix que sí iba a ver la semana pasada, pero ya no vi, pero les prometo que el siguiente sábado sí nos vemos con Sábados de Cine. Así que ahora sí, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y nos estaremos viendo para la otra. Adiós.